Le pido el favor a los panelistas y a la doctora María Virginia Villegas, si pueden pasar por favor a la mesa para iniciar directamente la mesa redonda. Bueno. Ok, vamos a empezar el panel de preguntas. A mí quisiera darle las gracias al doctor José Fernando Valderrama, subdirector de Enfermedades Transmisibles, en el cual está incluido del Ministerio de Salud y la Protección Social, en el cual se incluye el tema de infecciones asociadas a atención en salud y también si hay preguntas desde el punto de vista de seguridad del paciente y prestación de servicios, también está la doctora Marta Ruiz, por si si hay alguna pregunta que se quiera hacer acerca del tema. La doctora María Virginia Villegas también es conocida desde el área médica, probablemente no tanto en los abogados, pero igual pues es bastante conocida. Doctora María Virginia Villegas es directora ejecutiva del tema de resistencia bacteriana y parte de la organizadora del simposio CIDEIN, que está unido claramente pues a más bien este simposio está unido al el simposio de infecciones internacional de resistencia bacteriana. Uno de los puntos que quisiera empezar, igual hago nuevamente la invitación para que me hagan las preguntas, se las puedan traer en papel, por favor, y vamos a tratar de conseguir un micrófono para el que quiera hablar a capela. Uno de los puntos que quería tocar, y parte de doctor Molina, de lo que se tocó en la jurisprudencia, estaba uno de los puntos críticos que se tocaba en esta jurisprudencia, el papel de la resistencia bacteriana. Entonces, uno de los puntos que se colegía en el dictamen final es que una de las razones por las cuales se planteaba que tomaba la culpabilidad de la institución es parte de la naturaleza que era el germen que se aisló, la Klebsiella pneumoniae era resistente y se planteaba como una de las casi que Klebsiella pneumoniae o resistente es sinónimo de infección o asociado a un problema hospitalario. Entonces creo que ese era un punto. Entonces quisiera escuchar un poco la participación suya en ese aspecto y la doctora María Virginia si nos puede comentar sobre el papel de la resistencia en este momento en la comunidad. Pero no entendí muy bien la pregunta en qué... sí, perdón. Sí, diríamos, el alcance que tiene, que se tiene uno de los argumentos en los cuales se plantea que es una infección nosocomial o que hay una parte de relación directa entre infección nosocomial, es que se plantea que como es un germen resistente, casi que es inherente que es infección intrahospitalaria. Y es un punto que en realidad para nosotros desde el área médica pues no nos parece claro ni lógico que hablar de resistencia es sinónimo de que sea adquirido en el hospital, sino que claramente la resistencia no es un fenómeno que esté en el hospital, sino ya está en todas partes, como lo planteaba Jorge en su presentación. No sé si quisiera o si quiere hacer algún comentario acerca de esto o sencillamente lo... Sí, ahí, digamos, ese razonamiento no existe en la sentencia, ¿no? La sentencia no razona, digamos, ahí vuelvo a repetir, son dos indicios los que se establecen. O sea, hay una hospitalización de días y se presenta una infección. Se hace el examen y se establece que hay una bacteria, que es con las características que tú dices. Pero digamos, no hay un razonamiento más allá de decir es una infección intrahospitalaria, eso debo dejarlo claro. Sino lo que se está diciendo es, la resistencia bacteriana, la bacteria fue adquirida en el medio hospitalario. Como es una bacteria que ofrece resistencia, yo voy a deducir que es una infección intrahospitalaria. Pero más allá de eso, no hay ningún razonamiento en la sentencia. Primera cosa. Segunda cosa que causa mucha curiosidad en la sentencia, yo creo que también hay que tomarlo en cuenta, es que para establecer la imputación fáctica, o sea, para la causalidad del caso, se establece indiciariamente. Pero al momento de establecer el título aplicable, uno de los fundamentos es el dictamen pericial. Y entonces lo que hace el dictamen pericial es decir, se trata de una infección intrahospitalaria. Entonces digamos que el argumento para decir que esa Klebsiella es intrahospitalaria es porque un dictamen pericial así lo dice. Claro, ahí hay un problema también en el razonamiento del dictamen pericial, porque el dictamen pericial está diciendo, no está haciendo el mismo razonamiento del indicio de 5 días después, sino el dictamen pericial lo que está diciendo es, hubo una permanencia prolongada
en la unidad de cuidado intensivo se adquirió la infección y eso tiene un carácter intrahospitalario. Pero lo que quiero anotar ahí que es muy importante para considerar, por eso digo que debe haber exactitud en la definición de infección intrahospitalaria, es que casi la definición de infección intrahospitalaria a partir de la Klebsiella es una definición de autoridad. O sea, un dictamen técnico proveniente de un medio médico que me está diciendo eso es infección intrahospitalaria. Pero el razonamiento ya en cuanto a la argumentación, digamos, yo no daría a hacer ningún tipo de razonamiento porque no lo tendría. Sí, bueno, muchísimas gracias por las exposiciones que fueron excelentes. Hay unas definiciones clínicas y unas definiciones epidemiológicas. Y eso ha hecho también aún confusión dentro de los médicos porque el término nosocomial ha asumido que es necesariamente adquirido en el hospital y eso genera una cierta culpabilidad. Entonces los pacientes dicen, es que me lo pegaron en el hospital. El problema es que una definición epidemiológica para poder que todo el mundo hable el mismo lenguaje y a partir de 48 horas toda infección, por ejemplo, se asume que se determina como infección nosocomial y ahora se cambia el término infección asociada a la atención en salud porque empiezan a llegar pacientes que tienen hospitalizaciones en casa y hospitalizaciones en sitios que se llaman nursing homes y tienen otros términos por fuera y se sabe que esos pacientes que se trasladan de afuera, que tienen hospitalización en casa, sus bacterias tienen perfiles similares a los que tienen en el hospital. Entonces, con el tiempo empezamos a tener un problema gigantesco porque el límite entre las bacterias del hospital y la comunidad se perdió. Y vienen dos casos muy impresionantes que se han empezado a entender. Estas Klebsielas, que tienen perfiles muy resistentes, que siempre se creían que necesariamente se adquirían en el hospital por sus capacidades de sobrevivencia, que son las famosas KPCs, que fueron una de los que el paciente se infectó, la KPC, resulta que si un paciente adquiere una infección por una KPC en el hospital y tú se la tratas, ese paciente se va para su casa, está un año en su casa, regresa, tú le haces un hisopado rectal, o sea, le tomas una muestra de su materia fecal y la bacteria está allí un año después, ¿sí? Ese es un caso. Y se sabe, hay unas publicaciones que dicen que 10 a 30% de los pacientes que están colonizados en su tracto gastrointestinal por estas bacterias podrían hacer una infección de su propia bacteria resistente, ¿sí? Entonces, allí viene un término que es imposible para los médicos poder garantizar, no importa todo lo que tú hagas de que ese paciente no se va a infectar por una bacteria con un perfil resistente. Viene el estafilococo aureus que Jorge lo mencionó. Los estafilococos aureus ya en este momento en la comunidad, los que tenemos en la piel, tienen unos perfiles de resistencia totalmente inusuales que eso ya no se veía. Y no vienen del hospital a la comunidad, se generaron en la comunidad. Entonces pacientes llegan a los servicios de urgencias con unas infecciones severas, los médicos asumen que son infecciones por estafilo y les ponen penicilina, que ya no, les ponen meticilina o antibióticos que antes usábamos y resulta que los pacientes entran en shock séptico y se mueren, pero no tienes la absoluta garantía de saber qué pasa. Entonces, eso es el primer término, se nos fueron los límites entre comunidad y hospitalario para poderlo definir. Y el segundo problema es que se sabe que el 60% de las infecciones que los pacientes hacen durante sus estancias hospitalarias vienen de sus propias bacterias, el 60%. Entonces, hay una serie de estándares que llaman medidas o bandos que tienen evidencia en el mundo que podrían bajar esas tasas de que de las propias bacterias de uno puede hacer las infecciones, que era lo que Jorge mencionaba, limpieza con clorexidina para los catéteres, medidas para pasar las ondas vesicales, los tubos, posición semisentada de los pacientes, enjuague oral, pero no se puede garantizar nunca 100% que tú puedas evitar una infección nosocomial. Y si un paciente diabético, obeso, necesita un tubo y un ventilador por un mes o 2 meses, ¿cómo puedes tú garantizar que el paciente no te va a hacer una neumonía? Es imposible, pero ese paciente si hace una neumonía te podría demandar, porque no te puedes tú garantizar que haga una neumonía. Y el tipo dice, eso es una falla en el sistema de ustedes de no garantizarme a mí que tengo una neumonía. Entonces, el gran problema es eso, que no existe ningún sistema en el mundo que pueda hacer infección nosocomial cero. ¿Sí ves? Ok.
Aquí hay una pregunta que plasma parte de la sensación que se tiene en las instituciones de salud y lo plantean de la siguiente manera. Si una institución, una IPS, teniendo en cuenta estos conceptos, y hay una parte declaratoria que de pronto me gustaría que los doctores de Brigari y Molina nos aclararan sobre la parte de la responsabilidad de los hospitales privados o clínicas privadas, no públicos, en el alcance de esta jurisprudencia, pero adicionalmente si una IPS podría seleccionar a qué pacientes atiende y a cuáles no. Es decir, se dice, bueno, como tengo riesgo de que me infecten, entonces pues voy a escoger al que no se me va a infectar, porque de pronto si se me infecta me toca pagar, entonces es posible que pueda no atender a algún paciente o poder seleccionar o poder cobrar más por el riesgo adicional. Y pues es claramente, pues sabemos de una parte real, pero es una parte irónicamente de la pregunta, pero en realidad parte de lo que se viene. Entonces, pues abro la discusión. Hablábamos en este momento, pasito con el doctor Molina acá, que es difícil armar toda esta estructura a partir de un ejemplo como el que trae la sentencia. ¿Por qué digo esto? Porque es una sentencia de un evento sucedido hace mucho tiempo, va dirigida contra el Seguro Social y contra la Clínica del Niño, se defendieron muy mal, como es usual en las demandas del Estado. Entonces también se pierde un poco la luz de lo que ocurrió en un momento dado y volverlo como el punto de partida de una jurisprudencia, cuando la sentencia misma tiene unas debilidades importantes, pues es complejo. Lo que pasa es que tuvo ese renombre. ¿Qué creo yo? Que definitivamente, sabiendo que es distinta la responsabilidad civil de la responsabilidad administrativa, como decía al empezar, el triste alcance de esta sentencia es que ha venido a permear espacios para los cuales esta sentencia no iba destinada. Es decir, nunca se pensó a partir de esta sentencia que los aseguradores iban a empezar a decir que iban a interpretar que nosocomial es culpable. Es que se imagina uno que llega el médico con una jeringa llena de bacterias y la pone dentro de una herida. ¿Eso es nosocomial? Por supuesto que no. Eso puede ser absolutamente doloso, pero no nosocomial. Y entonces hemos generado que el ministerio, que la Secretaría Distrital de Salud, que las diferentes seccionales y que los aseguradores, y no tardamos en los jueces civiles, estén interpretando de manera extrapolada, sin ningún control, esta sentencia con las debilidades que tiene la sentencia, y ese es el gran riesgo. El tema no es la sentencia ya pasó, el tema ya se resolvió, el Seguro Social ya no existe, la Clínica del Niño ya no existe, ese no es el punto. El punto es que su efecto, si me lo permiten, pernicioso, sí es mucho más difícil de medir y de controlar en este momento, en un momento dado, a pesar de las diferencias legislativas. Bueno, buena anotación sobre el caso que hace la doctora Ana María, pero yo quisiera, respecto de tu intervención, miren ustedes, frente a lo que son las debilidades de la sentencia, miren ustedes que es necesario ser muy exactos en lo que es el razonamiento de la infección propiamente nosocomial. Esa es la primera advertencia, entonces, y la misma sentencia da lugar a pensar en eso. Entonces, la definición de la OMS termina no siendo tan exacta, uno. Y dos, hay factores que intervienen en la infección nosocomial que permiten una defensa adecuada de las entidades. Eso por un lado. Dos, frente al régimen ya general, digamos, lo que estaba comentando la doctora Ana María es un impacto bastante dramático en términos de litigiosidad en materia de infecciones nosocomiales, pero sí hay una advertencia que me parece muy importante en cuanto a defensa de las entidades, ya cuando se plantean litigios de responsabilidad médica, y ya es una experiencia ya como operador jurídico. Entidad que se defiende mal, que guarda silencio,
frente a un evento de responsabilidad médica es una entidad que tiene una alta probabilidad de condena. Entidad que explica de manera adecuada cómo fue su actuar frente a la enfermedad o a la imputación médica es una entidad que tiene una muy alta probabilidad de absolución. Los jueces de la reparación son muy sensibles a las explicaciones que dan los médicos respecto al cumplimiento de sus protocolos y uno podría hacer un seguimiento sistemático de la jurisprudencia y casos donde las entidades explican de manera clara qué fue lo que hicieron frente al paciente, son casos en donde generalmente las entidades son absueltas. Pero el subregistro, el silencio, el huirle al caso, lo único que puede dar lugar es a un tema de responsabilidad. Y más aún en un tema tan delicado como el de la infección nosocomial. ¿Por qué? Porque en la infección nosocomial estamos aplicando un régimen objetivo sin culpa y las explicaciones son pocas frente a lo que sucedió con la infección nosocomial. Entonces, entidad que se defienda mal, entidad que tiene una alta probabilidad de condena, entidad que explique de manera clara y adecuada su actuar médico, yo les garantizo que es una entidad que tiene una alta probabilidad de absolución. No diría más. Bueno, gracias. Sí, sí, clase. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primero, en primera medida, agradecer la invitación, doctor Cortés, doctor Álvarez, también a poder participar aquí en esta mesa con las doctoras, con el magistrado Molina, y además resaltar en el marco que estamos en estos días, un evento de las características del que tendremos mañana con los expositores y con los expertos del calibre internacional, creo que es muy importante y hay un potencial. Colombia es, verdad, privilegiado en esta gestión y en esta convocatoria y queremos resaltar desde el Ministerio pues, el evento en mención. Dos observaciones quería hacer con respecto a este punto particular que suscitó primero el debate y lo segundo la pregunta que se realizaba desde el público. Primero en cuanto a la pregunta, creo que el solo hecho de considerar en este momento la prestación de un servicio o no queda totalmente esclarecido con la nueva ley estatutaria de salud, ¿sí? En donde se reivindica el derecho fundamental de la salud y Colombia avanza bastante en eso, en ser pionero en el posicionamiento de la salud como un derecho y en las implicaciones tanto civiles como penales que tendría la violación de este como tal. Entonces creo que en ese no hay objeto a dudas. Pero lo segundo, ya específicamente en cuanto a la interpretación que se hace del fallo de la sentencia. Comparto totalmente la apreciación que hace el magistrado Molina y esa es nuestra posición también desde el Ministerio. Vemos ante esto vemos es una oportunidad. Y una oportunidad primero para que continúe posicionando el tema de las infecciones asociadas a la atención en salud y la resistencia antimicrobiana, ¿cierto? Un tema para que se posicione esa corresponsabilidad que tienen no solo las IPS, sino otra serie de actores que son fundamentales para que se vaya consolidando el programa y para que se visibilicen en esto que estamos desarrollando, que es la Política Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud y Resistencia Antimicrobiana, porque aquí también hay una corresponsabilidad de otros actores, si quieren, llámense empresas administradoras de planes de beneficios, pero también para que tengamos el fortalecimiento en cuanto a procesos y procedimientos al interior de nuestras instituciones, y es lo que bien mencionaba el magistrado y también lo que mencionaba la doctora en su participación. Aquí, institución que tiene unos procesos estandarizados, que se documenta, que hace con oportunidad, porque también una de las consideraciones a este fallo podemos ver, además de la denotación de resistencia o no, el tema de la oportunidad con la que se desarrolló el análisis correspondiente al caso en mención. Y aquí también vemos ese llamado para que las diferentes instituciones vayan teniendo ese fortalecimiento y vayan teniendo ese proceso de mejoramiento continuo de la calidad. Primero, para que se haga la oportunidad, se intensifique, se motive la notificación, se realice la vigilancia, pero se hagan las unidades de análisis correspondientes con la oportunidad que se debe dar. Entonces yo creo que aquí la interpretación es de masificar ni de querer extrapolar este fallo particular, pero sí nos da un campanazo sobre las características y las implicaciones que tienen en su momento una institución prestadora con las corresponsabilidades, pero también con las orientaciones y con los lineamientos que se dan desde el nivel nacional.
Hemos avanzado para facilitar esto dentro de un marco, de un contexto de seguridad del paciente, también aquí con la participación del área de prestación de servicios, por si en un momento hay inquietudes al respecto. Pero esto lo que tiene que llevarnos es a que hagamos esa revisión, esa introspección, y que hagamos también esa intensificación de acciones particulares frente a la oportunidad, a las características de análisis, pero al cumplimiento de estos diferentes pilares que enmarca, uno, una política general del paciente, dos, un programa nacional de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud, que está en marco como un evento de interés en salud pública que está protocolizado y su análisis tiene que cumplir las características pues, mínimas, las necesarias y las suficientes para tomar también los correctivos, pero segundo, ese feedback, o sea, de ese análisis, de ese revisión que yo haga de ese número X de eventos que tenga categorizados, cuáles han sido también los correctivos y cuál es ese fortalecimiento que yo tengo con los diferentes actores a nivel propiamente institucional, ¿no? Villegas. Sí, totalmente de acuerdo, pero hay dos cosas. Yo creo que valdría la pena una aclaración sobre el fallo, porque en ese fallo se pegaron, como tú muy bien dijiste, y nos siguen glosando las cuentas pegados en el concepto de infección nosocomial, asumiendo que es culpabilidad de las instituciones. Y a pesar de que uno haga todos los argumentos basados en la evidencia, las EPS son abusivas y dicen no se lo pago, y esa es la instancia. Simplemente no se lo pagan, y no se lo pagan a las instituciones, y ese es el último fallo de ellos, es que no te lo pagan, y se acabó, y ahí se acaba la discusión, y uno puede hacer todas las argumentaciones científicas que quiera y no se lo pagan. Entonces eso es un punto muy complicado. Entonces el segundo punto, frente a las infecciones nosocomiales, es también entender que tenemos que mejorar los sistemas de vigilancia, fortalecer, pero allí hay un costo. Entonces las instituciones que hacen las cosas bien, les cuesta, y las entidades no quieren pagar ese costo. Entonces, por ejemplo, frente a la amenaza más grande que tenemos en este país de resistencia bacteriana son las famosas KPCs. Esta resistencia de estas enterobacteriáceas que prácticamente dañan todos los antibióticos. Cuando tú detectas uno, se dice que hay 5 pacientes colonizados en ese momento en el distrital. Eso significa barreras de contacto, lavado de manos. O sea, el costo para una institución para contener la diseminación de estas bacterias es monstruoso. Entonces, para poderse proteger del fallo de la ley, los hospitales lo que están haciendo es a todo paciente que llega y entra a las unidades de cuidado intensivo, viene remitido, le hacen un hisopado rectal para demostrar que ya llega a esa institución con una bacteria resistente. Pero cuando tú haces ese diagnóstico, te quedas con una papa caliente en el hospital, porque eso implica instantáneamente que según todas las medidas que ya se saben en el mundo entero, es que tú tienes que inmediatamente al paciente ponerle en aislamiento, barreras de contacto, guantes, y eso implica un costo gigantesco para las instituciones, ¿sí es? Y esa institución está individual, eso debería ser una medida nacional como se hizo en Israel, para poder contener la diseminación en el país. O sea, somos un país endémico en el mundo, tenemos una de las tasas más altas en el mundo de estas bacterias multiresistentes. Eso sí está matando a la gente en este país. Entonces, los hospitales que lo hacen bien están pagando un costo gigantesco para contenerlos, y otros hospitales simplemente que no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Entonces, hacer las cosas bien en este país cuesta, pero el sistema de salud no lo quiere pagar. Entonces, es un problema gigantesco. Entonces, te enfrentas a que lo haces bien y eso es un costo que las EPS no lo quieren pagar, porque entonces el paciente ya no vale un peso. Ese paciente con la KPC vale 1.5 pesos. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Sí ves? Sí, ahí quería tocar el tema y va de la mano con 2 o 3 preguntas que me han hecho antes de pasar la pregunta al público, y es acerca de las definiciones y a veces la confusión que se genera entre, pues ya hemos hablado de lo que es la infección nosocomial y infección asociada a la atención en salud, pero otro punto crítico es la asociación o relación entre la infección asociada a la atención en salud y el evento adverso. Y evento adverso en el contexto de los sistemas de calidad, es decir, si un evento adverso, ¿y qué se llama evento adverso? Que incluso desde el punto de vista jurídico puede tener una implicación diferente a lo que puede tener desde un sistema de calidad o lo que puede hacer desde un análisis de riesgo. Entonces, incluso de parte de las discusiones que se generan, y quiero escuchar sus opiniones sobre el evento adverso, ¿es realmente toda infección asociada a la atención en salud, o si el evento adverso es aquella infección que se genera
por acciones inseguras que eran prevenibles y que no se hizo, o cuál es el impacto realmente que tiene, cuál es el análisis que se debe hacer en un sistema de salud, y justamente eso, cómo lo ve el Ministerio desde el sistema de aseguramiento de calidad, la análisis y lo que implica los eventos adversos per se asociados a la atención en salud. Bueno, dos consideraciones y Marta Yolanda también quiere contextualizarlo un poquito más en lo de evento adverso. Actualmente en Colombia, y esto teniendo en consideración la resolución 2003, que da un avance mayor a lo que estaba en 1441, menciona en el Sistema Único de Habilitación 10 buenas prácticas que son de obligatorio cumplimiento. Y aquí en Colombia podemos ya considerar que es obligatorio, y eso por habilitación, que se detecte, que se notifique y que se intervenga de manera oportuna las infecciones asociadas a la atención en salud. O sea, ya tenemos un marco normativo que nos enmarca esta responsabilidad. ¿Por qué? Por parte de los diferentes actores. Las infecciones asociadas a la atención en salud. Otro tema es el abordaje para ya hacer ese análisis que se ha propuesto desde ese marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, hacerlo con metodologías como el Protocolo de Londres, pues, que considera ese abordaje de un evento adverso. ¿Esto para qué? Para hacer el respectivo análisis, la toma de correctivos, plan de mejoramiento y sucedáneos. Pero yo creo que en este momento ya tenemos un marco legislativo amplio, que se ha avanzado e implica una obligatoriedad. Primero, desde el punto de vista de habilitación, o sea, toda institución prestadora de servicios de salud tiene esa obligatoriedad, marco estos 10 pilares de buenas prácticas. Lo segundo, circular 45, enmarca esto como un evento de interés de salud pública, en donde también se tiene protocolizado todo el tema de vigilancia, notificación, respectivo análisis y retroalimentación por parte de los diferentes responsables. Y tercero, está también posicionado dentro de las prioridades de la política pública nacional, y esto está en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Allí también en la dimensión de vida saludable y enfermedades transmisibles se evidencia esa meta de tener la implementación a nivel nacional de todo lo que es el Programa Nacional de este tipo de eventos, de las infecciones asociadas, y en el desarrollo que queremos hacerlo aprovechando también este tipo de escenarios aún más participativo de formulación de una política nacional para las infecciones asociadas a la atención en salud. Yo creo que eso es muy importante y, como decía, una de las intenciones es que mejoremos como Estado y como sociedad la atención sanitaria. Sin embargo, yo creo que es muy importante lo que decía la doctora de Brigar cuando mencionaba, es muy riesgoso empezar a tender a que todos los conflictos asociados o generados por este tipo de propuestas terminen resolviéndose jurídicamente. Entonces, si yo le pongo a un paciente penicilina, es mi norma preguntarle si ha hecho alguna vez algún evento adverso alérgico, pero si no lo ha hecho, no tengo ninguna forma de predecir que va a hacer una alergia o que va a terminar en choque en la unidad de cuidado intensivo, y mi única opción es informarle, usted puede terminar en la unidad de cuidado intensivo por una alergia. Pero eventualmente, si uno extiende los riesgos asociados con la atención en salud, termina generando unos consentimientos informados extensos y complejos que terminan siendo que la atención es muy difícil. Claro, el paciente tiene la opción de hacerle caso a uno o no hacerle caso a uno, pero me parece que es muy riesgoso llevar, digamos, eso a un punto límite, y me parece que una de las consecuencias de la sentencia es que hemos entrado en ese fenómeno de que ahora todo puede ser susceptible de eventualmente ser demandado. Mi hermano era retinólogo y tenía unos consentimientos informados donde yo le preguntaba cómo hay gente que se opera con usted, porque es que le explica las posibilidades de quedar ciego, de perder la retina, que uno dice, oiga, cómo hay gente que se opera, pero pues obviamente eso, pero termina siendo muy riesgosa la atención médica, y es un fenómeno que uno ve
todavía un poquito lejos de lo que sucede en Estados Unidos, a pesar de que hemos ido como desafortunadamente en ese camino, todavía se ve lejos, en que tiene uno que asegurarse, y funciona la caricatura que mostraba la doctora Vergara. Yo quiero que mi abogado hable con usted antes de poderle formular esta penicilina, porque si no, pues mejor hable con mi abogado y después hablamos. Entonces, me parece que un camino que puede ser peligroso de a veces estas normas sin favorecer lo que decía la doctora María Virginia, sin darle el apoyo económico para que todas estas normas de calidad se puedan generar. Es decir, queremos que cumpla, pero no le damos la plata para que cumpla, es el camino jurídico que termina siendo muy peligroso para el ejercicio práctico de la medicina. Tendríamos que ejercer con un abogado al lado. Bueno por el abogado, pero pues complicado para el paciente. Doctor Molina. Bueno, dos consideraciones ahí. Una, la mala lectura de la sentencia, pero yo creo que no solo es de la sentencia, sino que, digamos, ha hecho mito muy fuertemente estos casos de responsabilidad médica, y eso ha llevado a una actitud social de una medicina defensiva. Y creo que esa actitud tiene que cambiar. Digamos, cualquier sentencia en donde se condene a una entidad de salud por responsabilidad puede llevar a este tipo de lecturas. En eso yo creo que hay una cosa muy importante frente a la consideración de la responsabilidad médica, y es en el sentido que los casos de responsabilidades individuales son excepcionales, pero mi punto de partida siempre en términos de responsabilidad es que estoy hablando de una conducta legal adecuada y que tiene una función social. Casi que lo que yo estoy diciendo en casos de responsabilidad médica, que yo creo que hay que impulsarlo mucho en todo este tipo de discusiones, es que yo tengo una presunción de legalidad en términos de responsabilidad médica. Los médicos como punto de partida actúan bien, y creo que está haciendo, digamos, camino otro tipo de consideración frente a la responsabilidad médica. Por eso soy amigo de otro tipo de regímenes de responsabilidad, pues que no voy a concretar acá, pero creo que frente a la sociedad el punto de partida siempre, digamos, es una cosa que es una preocupación que le da a los médicos y a los operadores jurídicos, y es que, digamos, uno cuando considera un caso de responsabilidad médica, el punto de partida es que es una conducta adecuada de derecho. Hay una presunción de legalidad en el actuar médico, y solo excepcionalmente hay responsabilidad. Esa sería la primera consideración. La segunda, frente a la intervención de la doctora, no hay que tener, y también en consideración a lo que dijo la doctora Ana María de Brigar, creo que estamos centrando la discusión por donde es. Y la discusión por donde es, no hay que tenerle miedo a considerar el problema de infecciones nosocomiales como un problema de costo-beneficio, un problema de políticas públicas, un problema de análisis económico del derecho. Y creo que a esta discusión de las infecciones nosocomiales le ha faltado eso. O sea, nos hemos dicho, estamos entre el cielo y el infierno si somos buenos o somos malos. Pero creo que si uno quiere, digamos, controvertir de manera adecuada el régimen de riesgo en materia de infecciones nosocomiales, tiene que profundizar una discusión en términos de costos económicos, de políticas públicas, y esos problemas de costos muy probablemente nos lleven a decir no es conveniente en la actualidad aplicar un régimen objetivo en materia de infecciones nosocomiales. Pero no hay que tenerle miedo a eso, o sea, decir que prevalece el interés general sobre el interés particular no es malo en materia de políticas públicas ni en materia de responsabilidad. Hoy tuvimos un caso muy dramático, ¿no? Que es la muerte de esta niña Camila Guavara, ¿no? Que está expresando precisamente ese tipo de discusión, pero esa discusión hay que darla, y la discusión es una discusión que tiene un carácter utilitario, mayor beneficio para el mayor número, y si en el ejercicio de esas políticas públicas, qué tantas cargas tienen que soportar los ciudadanos frente a los efectos adversos de la defensa de ese interés público, hay que asumirlo. Pero digamos, la advertencia a las entidades de salud y al gremio médico es que por hacer ese tipo de discusiones pues no vamos a entrar en el infierno, sino a ubicar la discusión en donde verdaderamente le pertenece. Doctora Ana María. Solamente un comentario adicional en un tema que me parece importante, que es, entiendo la madurez del Consejo de Estado en la toma de las decisiones, y sin embargo
no comparto el tema de la aproximación solamente de las entidades administrativas, y lo digo con todo respeto, es decir, las normas de habilitación van por una parte, las normas de calidad van con un sentido, tienen una lógica, pero su interpretación en los organismos de vigilancia y control directa no es por el mismo sentido. ¿Y qué quiero decir con esto? Todas las normas del Ministerio han sido muy juiciosas en decir medidas tendientes a minimizar. Así están prescritas las disposiciones y, sin embargo, tenemos no uno, sino múltiples ejemplos de sanciones impuestas a los hospitales desde las secretarías de salud y desde los aseguradores, en que se echa absolutamente liquid paper sobre medidas tendientes a minimizar y se dice, con un caso demostrado de infección hay una demostración del incumplimiento de la norma de habilitación y de la garantía de la calidad. Con esa interpretación hay un desincentivo absoluto a decirse la verdad. Hay un desincentivo absoluto a generar una política de calidad. Yo no creo que las políticas de calidad sean, como lo dije, unos espacios para ser irresponsables, pero lo que sí creo es que no debemos meternos a través de las normas de calidad, de la interpretación, porque la norma, repito, la norma está bien diseñada, la interpretación que han dado pagadores y organismos de vigilancia va en contravía y está siendo a la larga mucho más gravosa para los hospitales que las propias sentencias de eventualmente el Consejo de Estado. La pregunta sería, ¿cómo devolver esa tendencia desde el mismo Consejo, desde el mismo Ministerio? No, yo también comparto mucho que este es un tema de apreciación o de interpretación, ¿sí? Y de cómo se refleja en esa interpretación la corresponsabilidad de algunos actores, hasta esos diferentes límites que bien se están mencionando que enmarca la norma. Aquí es muy cierto, aquí en ningún momento, aquí lo que se motiva con la misma norma es el fortalecimiento, a la notificación, a que se haga partícipe y se fortalezca el sistema de vigilancia con las respectivas características que conllevan posterior a esta notificación, que es el análisis y la toma de correctivos y el fortalecimiento institucional. En eso estamos de acuerdo, pero también de esto está de mano ese trabajo que creo que todos tenemos que hacer y posicionar en cuanto a esa interpretación de estas otras entidades de vigilancia y control. ¿Sí? El Ministerio, por ciento de sus funciones, no tiene la función de vigilancia y control. Nosotros tenemos tres grandes: la formulación de la política pública, la regulación y la evaluación. Pero sí ese trabajo que tenemos que hacer con estos otros actores para el tema de control. Y también otro, aprovechando aquí el espacio y el escenario y todos los que están aquí presentes, ese reto que tenemos para este tema que habíamos mencionado en cuanto a lo que son estudio de costos. El sector particularmente vemos esa necesidad y es uno de los retos también que hemos posicionado. ¿Para qué? Para que también se visibilice esa necesidad de desarrollar ajustes, profundizar en cuanto a lo que se mencionaba aquí, aporte propio por parte de aseguradores o propias IPS, y que se vayan fortaleciendo todo lo que son elementos de protección personal, limitación de barreras y demás, para minimizar ese riesgo, ¿no? Es un tema también que hay un gran camino por recorrer. El tema de estudios de costos específica a algunos eventos que son de alto impacto. Ya algunos países lo han enunciado y hemos visto que puede llegar a ser inconmensurable este tipo de eventos para un sistema de salud si no se tienen las adecuadas medidas, ¿no? Perfecto. Yo creo que desafortunadamente pues el tiempo se nos acabó. Podríamos seguir discutiendo y ojalá que este sea solamente la primera, el abrebocas para una reunión mucho más nutrida y probablemente mucho más amplia, dando el seguimiento. Creo que hay puntos claves en los cuales todos estamos de acuerdo, y es minimizar el riesgo de infecciones, como lo plantea la doctora Ana María. Es claro que queremos las conductas que sean reprochables en la mala atención de calidad, ninguno estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo ni desde la parte jurídica, ni desde la parte del ministerio, ni desde la parte científica. Estamos de acuerdo con que se hagan malas prácticas y malas medidas de atención, pero también estamos de acuerdo en que hacer las cosas bien debería tener una connotación diferente y debería el sistema pagarlo, premiarlo de una manera diferente, que es algo que no va de la mano con lo que se está planteando. Creíamos que si va de la mano una mejor atención de calidad, con minimizar el riesgo, finalmente el beneficio es la misma sociedad, como lo plantea Ana María,
en el sentido en que vamos a tener pacientes mejor atendidos y podemos evitar lo que se puede evitar y desafortunadamente lo que no podemos evitar, pues infortunadamente estos son los riesgos de la vida. Creo que pues como les decía hace un momento, es el preámbulo de ojalá otras reuniones y otros espacios que se deben generar mucho más amplios para seguir terminando este proceso que no se ha terminado, es un proceso que va en camino y justamente estamos los interesados en el proceso de construcción. Muchas gracias.